¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión que estamos haciendo de manera especial en la Sociedad de Escritores Michoacanos, porque tenemos la presentación de un libro de uno de nuestros compañeros, de Luis Miguel Estrada Orozco. Ha publicado recientemente en Abismos Casa Editorial este libro de cuentos llamado Journeyman. Y para eso, miren, ahí estamos viendo la portada, muy bien, qué bonita. Y para eso, como ya ven, pues me acompañan el mismo autor y también el escritor Alfredo Carrera. Me voy a permitir hacer lectura de la semblanza de los dos autores que nos acompañan aquí. Luis Miguel Estrada Orozco nació en Morelia en 1982. Él es narrador y docente, autor de Colisiones, que fue merecedor del Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola en 2008, Alain Prost, Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez en 2012, y el libro que vamos a presentar ahora, Journeyman, que recibió el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 2013. También escribió Bartolomé, editado por Paraíso Perdido en 2016, y ha publicado el libro sobre boxeo, Crónicas a Contragolpe, La Dulce Ciencia, ediciones en 2014. Libro de crónicas sobre boxeo. Su narrativa ha formado parte de antologías en México y España y ha colaborado con una variedad de revistas literarias impresas y electrónicas en México y Estados Unidos. Fue beneficiario además del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Michoacán en sus emisiones 2005 y 2010. Maestro en Literatura Mexicana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y doctor en Lenguas y Literaturas Romances por la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos. Realizó una estancia postdoctoral en Brown University en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, donde también fue profesor visitante. Actualmente colabora con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro de la Sociedad de Escritores Michoacanos, candidato al Sistema Nacional de Investigadores y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Todo eso y mucho más es el escritor Luis Miguel Estrada Orozco. Bienvenido, Luis Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Caro. Muy bien, muy contento de estar por acá con ustedes. Siempre que platicamos, la verdad que me lo paso muy bien. Y Alfredo, pues claro, ¿no? Entonces, un gran gusto estar por acá. Yo también tengo mi copia, hablando de este libro, Journeyman. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, yo no lo tengo porque lo voy a contar a nuestro público que yo lo adquirí vía electrónica, que también ya charlábamos fuera del aire, tiene sus ventajas, ¿verdad? También nos acompaña otro escritor, miembro de la Sociedad de Escritores Michoacanos. Él es Alfredo Carrera, que nació en Morelia, Michoacán, en 1984. Publicó el libro de cuentos Amniótico con la editorial Paraíso Perdido en 2016, el libro para niños La Tenebrosa Noche del Jimmy de Puerta Abierta Editores en 2020 y la novela juvenil Vida Extra de Pearson 2016. Fue becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA en 2 ocasiones y obtuvo el Premio Nacional de Poesía Desiderio Macías en 2017. Alfredo, bienvenido, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias, Caro. Qué gusto verlos a los dos. Y me voy a permitir leer tu semblanza, Caro, antes de que tú continúes. Carolina Actor nació en San Luis Potosí en 1976. Es locutora y narradora. Es miembro activa de la Sociedad de Escritores Michoacanos y docente en la Escuela de Escritores José Gorostiza de Tabasco, México. Y profesora invitada en el Departamento de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, Colombia. Produce el programa radiofónico de literatura sonora Letra Viva, que se puede escuchar en Spotify. Su libro de cuentos, La sombra de las cornisas, obtuvo en 2016 el premio Manuel José Otón en la categoría de narrativa en el marco del certamen 20 de noviembre que organiza el Estado de San Luis Potosí. Pues bien, somos nosotros quienes vamos a estar charlando un rato sobre este libro de cuentos que ha resultado interesantísimo. La verdad es que leer a Luis Miguel Estrada Orozco es toda una experiencia. Bueno, ahorita vamos a profundizar un poco más sobre este libro. Lo que yo les cuento es que un poquito acerca de la experiencia lectora de Alfredo, lo voy a decir de una manera muy superficial, y también de la mía, antes de entrar en materia. Charlábamos hace, no sé, poco menos de una semana sobre esto. Alfredo conocía este libro desde su génesis, ¿no? Entonces ha leído, pues supongo que estos cuentos ya definitivos y en algunas otras versiones. Yo lo abordo
netamente como la lectora de la versión final. Y esto creo que nos va a dar unos puntos, unos detonantes como para conversar y unos matices muy interesantes a nuestra charla. Vamos a presentar aquí en pantalla la portada de este libro para que ustedes la vean. Y Luis Miguel, vamos diciéndole a la gente desde ahora, ¿dónde pueden conseguir este libro? ¿Dónde está disponible? Claro que sí, lo pueden conseguir directamente en la página de Abismos Casa Editorial. Allí está la versión electrónica, allí está también la versión impresa. Lo pueden conseguir en el sótano a través de impresión bajo demanda. Lo pueden conseguir también a través de Amazon. Entonces, hay bastantes opciones y pues bueno, ahí me cuentan cuál elige. Pues bien, ahí estamos viendo la portada y ya saben ustedes en qué sitios puede adquirirse este libro que realmente vale mucho la pena. Yo quiero comenzar preguntándole a Alfredo respecto al proceso que vivieron juntos de alguna manera, ¿no? Este proceso de escritura, de lecturas previas, que nos cuentes un poquito acerca de los secretos de aquel momento de este libro cuando se estaba construyendo. Gracias, Caro. La verdad es que voy a ser muy honesto, yo no me acuerdo mucho. Me acuerdo de algunos experimentos que estaba haciendo Luis Miguel y que lo comentaba cuando vi el libro ya final. Hay varios temas ahí que, bueno, tengo muchas preguntas, pero no voy a entrar a detallar demasiado, pero hay varios asuntos. Por ejemplo, una vez con un par de cuates se nos ocurrió hacer unos cuentos, hiciéramos un libro que tuviera, voy a hacer un spoiler medio raro, pero que fuera un tema, que tuviéramos cada quien un tema, pero que estuvieran juntos y entonces eran los cuatro jinetes del apocalipsis. Y aquí está el cuento, ¿no? Que debo decir que fue el único de los cuatro que acabó el cuento. O sea, eso habla mucho de Luis Miguel y de nosotros tres también, ¿no? Pero de los cuentos que están ahí, hay dos que sí estuvimos haciendo el proceso y que yo me acuerdo mucho porque le decía, cuando lo platicábamos, yo no me acordaba del cuento en sí, pero sí le decía a Luis Miguel, estás jugando con el lector, ¿no? No está padre porque cuando el lector se siente tonto, no lee los cuentos, ¿no? Eh, y era una de mis frases siempre en talleres, ¿no? Cuando yo no entendía algo, decía, estás jugando con el lector, ¿no? No somos, Pero bueno, el resultado creo que es muy bueno. Y además voy a decir aquí algunas cosas, ¿no? Este es el segundo o el tercer libro que tuvo premio de Luis Miguel. Este es el segundo, ¿verdad? Este es antes de Agustín Yáñez o después. No, es antes de Agustín Yáñez, si no me equivoco. Es después del Agustín Yáñez. De hecho, Es el tercero. Sí, es el tercero. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es que si revisan, bueno, no es una invitación tal cual, pero sí es una invitación a revisar Colisiones y el Agustín Yáñez, el Alan Proust, hay ciertos elementos que Luis Miguel ha ido eh, puliendo y trabajando y tiene muchos intereses que además están, muy bien, que están bastante evidentes en este libro además, ¿no? Uno es el trabajo con el lenguaje, van a ver que hay un trabajo eh, sobre todo partiendo desde Colisiones, hay un trabajo, un avance que tiene que ver además, yo creo, con otros elementos del Miguel, que no me voy a meter con eso. Y hay otro que es el interés en las historias. Es el mismo, pero ha ido expandiéndose, ¿no? En el primero, en Colisiones, hay uno que se llama Miguelín el Cantarrecio, una cosa así. Y en este libro hay un cuento que tiene que ver también con esta transposición en las historias pues como medievales y las actuales y cómo hay esta cruza entre las dos historias, que es el último. También en hay un juego en los narradores que es muy interesante en uno de los cuentos, no les voy a decir en cuál, cómo hay una cruza y cómo hay toda una imagen. Y en este que digo del caballo del Apocalipsis, que no voy a decir más, el jinete del Apocalipsis, yo sé que Luis Miguel tiene muy poca cultura televisiva y de series, y lo platicábamos brevemente, pero es prácticamente el cuento es el inicio
y es el argumento de una serie con una producción increíble, ¿no? Y aquí está presentado de una manera muy, muy cercana, ¿no? Quien tenga gusto por las series ahora que han aparecido, que son medio apocalípticas, van a encontrar un cuentazo. Y hay no quiero extenderme mucho, pero hay una característica muy importante en el libro y esa sí es valiosísima, que seguramente Luis Miguel estuvo cuidando, y es que, creo que también lo comentábamos hace 10 años, cómo hacerlo, y creo que aquí está muy bien hecho, cómo algunos dicen que en la primera oración del cuento debería estar resumido todo el cuento. Y en el caso de Johnny Men, todos los cuentos, sin excepción, incluso el que no es parte como tal del premio, que es Infiernillo, todos los cuentos, la primera oración hasta el primer punto, es el resumen perfecto del cuento, ¿no? Esto no es un spoiler porque al contrario, está dándoles todos los elementos que prácticamente uno los va a ir cazando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja, pero además, pues no es una ventaja que uno encuentre, sino que tiene que ver con el trabajo de Luis Miguel, sin duda alguna, ¿no? Y una cosa más que quisiera como agregar, que creo que pues, puede ser muy interesante, es que los cuentos se van a dar cuenta luego que no se notan artificiales, no tienen la misma cantidad de páginas y eso es como de pronto extraño, que de pronto estamos acostumbrados a leer cuentos, libros que tienen todos 5 páginas o menos de 5 páginas o tienen todos 20 páginas, ¿no? Y en este caso se nota el trabajo de Luis Miguel, que voy aquí a exhibirlo, pero es demencial, ¿no? Cómo fue eligiendo los cuentos que tenían que ver con este título que yo no sé por qué lo pone en inglés, pero bueno, eso ya lo platicará él, porque hay una nota, tuvo que incluir una nota al principio, pero bueno, eso ya es parte de un lenguaje boxístico que quien sepa un poco de eso lo entenderá, pero pues quien es neófito con la portada puede entenderlo, ¿no? Pero sí hay todo un trabajo que uno se va dando cuenta al leer y entonces se lee con mucha tranquilidad y muy a gusto porque uno se siente seguro, ¿no? Uno nada en el libro con un salvavidas que el escritor nos ha dado, entonces cuando uno se da cuenta que como que se está ahogando, dices, no, pues hago el salvavidas, lo está haciendo a propósito para que disfrute este juego mecánico en el que me he subido, ¿no? Entonces, tengo muchas preguntas, pero yo quiero que tú también nos cuentes, Caro, qué piensas, qué ves. Pues mira, a mí me encantó este libro y coincido mucho contigo en esa parte de la fluidez. Yo creo que el lenguaje es pulcro. Y ahorita que hablabas de que no queremos hacer spoilers, pienso en que supongamos que alguien te cuenta o te narra, ¿no? Verbalmente un cuento que leyó. No sé si a veces les pasan, es que te cuentas de una película, de un libro muy padre que me ha gustado mucho. Entonces, supongamos que alguien viene y te da un spoiler, cosa que no queremos hacer aquí, ya claro. Vienen con el spoiler y tú ya sabes en qué va a terminar el cuento, ya sabes cuál es la sorpresa del final o de la mitad, ¿no? Y no importa. Es decir, estos cuentos se sostienen de pie porque tienen un lenguaje pulcro y porque son muy disfrutables. Es un libro que sin duda lees más de una vez. Hay cuentos que yo he leído más de una vez y en cada ocasión encuentro cosas interesantes y que me gustan muchísimo. Me gusta mucho el tipo de sorpresa que maneja, por ejemplo, y la duda en la que nos quedamos girando, donde apareció, es fantástico, o si está hablando de algo literal, o es una representación poética, o a qué se refiere. A mí me brincó mucho el cuento precisamente al que haces referencia, sobre lo del jinete del apocalipsis. A mí este cuento me brinca mucho porque fíjate, comparados con los demás y entendiendo este libro como un sistema, bueno, es que ha sido muy atinado lo que dices, de cómo tiene su explicación, de cómo está lleno de detalles y de cómo al ser historias independientes y que, bueno, que se lee perfectamente, que no están calcadas una de la otra, incluso en tamaño o en personajes, aún así sigue siendo un sistema que se sostiene solo, como ya te digo. Entonces está lleno de detalles todo este sistema. Pero dentro de esta forma tan orgánica o tan fluida, a mí este cuento al que hace referencia Alfredo, sí me brinca. Yo tengo una pregunta que ya ahorita nos responderás, Luis Miguel, es
¿Hubo actualizaciones respecto a la trama? Cuando tuviste que revisar este cuento para la edición, ¿tuviste que meter ciertas actualizaciones o no? Bueno, antes de que me contestes, yo termino por acá diciendo, me gusta mucho el tipo de personajes que planteas, sobre todo estos personajes que se conflictúan en un espacio como muy cerrado. Me encanta la manera en la que describes los ambientes, por ejemplo, de oficina. Yo creo que allí ese fue el punto que me hizo sucumbir con este libro, porque tiene unas descripciones sumamente apegadas a la realidad. O sea, que eso te lo puedes imaginar cuando has estado dentro de este mundo. Una vez alguien me dijo, en referencia a otro tipo de narrativas, ese ambiente Godín, a mí ese ambiente me encanta cómo lo describes, cómo se vuelve una tormenta, una situación cotidiana y cómo, bueno, cómo vuelve vulnerable, cómo vuelves vulnerables a tus personajes con esas situaciones cotidianas. Entonces, eso es algo de lo que más me ha gustado del estilo que manejas en este libro. Pero bueno, yo quisiera ver si tú nos quieres comentar algo y dejamos por ahí la pregunta que te hacía respecto a la actualización con las ediciones. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias, Caro. Fíjate que primero quería comentar un poco acerca de lo que habla Alfredo, ¿no? Acerca de cómo se inserta este libro en el resto de los trabajos que he venido haciendo, porque esto sí es una cosa que a mí me gustaría comentar, en particular con Alan Prost, ¿no? Que son, los pongo juntos porque fueron libros que escribí durante un periodo más o menos, perdón, más o menos similar entre la beca que compartimos Alfredo y yo, una beca de creación estatal en 2010, del cual salieron algunos cuentos para Alan Prost y algunos cuentos para Journeyman, y luego durante el periodo que estuve haciendo la maestría en Puebla y un poquito después, salieron prácticamente la totalidad de ambos libros, ¿no? Y luego Infiernillo, que lo escribí después y lo inserté en este libro, aunque no es parte del premio, ¿no? Porque la primera iteración había sido un homenaje a Horacio Quiroga, que habíamos hecho con la Sociedad de Escritores Michoacanos. Me había gustado el cuento, pero me había quedado con dos o tres cosas en el tintero y lo expandí un poquito, ¿no? Entonces, efectivamente, sí hay una serie de vasos comunicantes que a mí me interesaba explorar, y el primero de ellos tiene que ver con las cuestiones que comenta Alfredo del gusto por la variedad, ¿no? Usualmente, en práctica, en los tres libros de cuento que tengo aquí, que mostraba hace un momento, una de las consignas que yo, de una manera muy directa y muy consciente, me había puesto, era que ninguno tenía que repetir ni estilos narrativos, ni técnicas, ni más o menos como estructuras. A veces las estructuras se repiten, pero me gustan los libros que tienen variedad y me gustan los cuentos que tienen autonomía. Me gustan los cuentos en los que tú te metes a uno, entras a un mundo y en cuanto sales y pasas al siguiente cuento, saliste de ese mundo y entras en otro. La tradición del cuento encadenado también me gusta mucho, no te voy a decir que no, o sea, es un recurso muy válido, muy padre, que en algún momento también me gustaría experimentar, pero no ha sido el caso en estos tres libros de cuentos anteriores que he escrito, ¿no? Y además, y este es el asunto que sí es curioso, ¿no? Que a pesar de que hay una serie de recursos que me gusta eh, como que mezclar, ¿no? En particular los recursos de los narradores, ¿no? ¿Quién cuenta, cómo cuenta, desde dónde cuenta, con qué voz cuenta? Eh, o cuántos narradores se ponen a contar una historia, o qué mecanismo puede hacer que una narración fluya. En Journeyman hay un cuento que se llama Corte, que son dos personas escribiéndose emails. Entonces, de lo que están discutiendo de los emails, tiene que aflorar una línea narrativa que el lector tiene que ser capaz de seguir, ¿no? Esto es a lo que se refería Alfredo hace 10 años con estar jugando con el lector. En el último cuento, Overhearing, ¿no? Que es como sobre escuchar o escuchar de lejos, o cuando pasas por una conversación y escuchas algo que quizás no deberías, es un cuento en el que hay una persona trabajando en un trabajo paleográfico, ¿no? Que es transcripción de manuscritos antiguos, para al mismo tiempo hacer una revisión y corrección histórica de un personaje súper peculiar de la colonia en México, que y al mismo tiempo está escuchando lo que pasa
en el cuarto de al lado, ¿no? Hay pared con pared, está escuchando lo que ocurre con su vecino y entonces estos mundos empiezan a mezclarse, ¿no? Entonces hay una serie de recursos narrativos que van brincando y haciendo que la narración emerjan. A pesar de la variedad de recursos, sí hay algunos temas de los que no me puedo separar mucho, ¿no? Me gusta, entre otros temas, algunos de los cuentos en los que uno se pone a pensar sobre el proceso creativo y sobre nuestra relación con la escritura. Estos dos cuentos de lo que te hablo tienen que ver con eso, ¿no? Y ya aterrizando directamente en la pregunta que me hacía sobre este cuento, La muerte a ganador, que efectivamente hace unos 11 años estábamos sentados tomándonos un café, Alfredo, yo y otro par de compañeros escritores, y decíamos, los 4 jinetes del apocalipsis nos los sorteamos y cada quien escribe un cuento, y yo llegué a la siguiente reunión con mi cuento terminado y nadie traía nada. Este, entonces, en este caso, hay un elemento de esta narrativa que tiene un tono total y completamente apocalíptico, porque en ese momento lo era, ¿no? En ese momento era 2010 y yo acababa de experimentar, como todo el mundo en México, el primer encierro pandémico en 2009. Entonces, había tenido un mes de encerrón y la experiencia, la verdad, a mí en ese momento me había dejado seco. Yo estaba viviendo en una ciudad que no conocía mucho, en un departamento que no compartía con nadie, un pequeño cuarto para estudiante. Todo el mundo se había ido, la escuela estaba cerrada, los cines estaban cerrados, todo, y yo ni siquiera podía tomar un camión para volver a Morelia, porque también estaban canceladas las corridas. Entonces me quedé solo, completamente en una ciudad completamente desconocida, en la que llevaba 2 o 3 meses viviendo, ¿no? Y sin amigos, ¿no? Entonces de ahí parte un poco todo esto. Entonces, cuando revisé el manuscrito para esto que estábamos haciendo ahora, sí había mucha tentación de ver qué más podía hacer, ¿no? Qué más podía, pero también, como es un texto que escribí hace tiempo y es un texto que ya había, digamos, pasado por la mirada de un jurado, quería respetar eso. Entonces, si acaso le hice algunos ajustes de redacción, muy propios ya también del trabajo de edición que hicimos con Abismos, pero poco más, ¿no? Poco menos, o sea, casi nada más que eso, ¿no? Un poco por eso, por respetar el espíritu del libro de cuentos en el momento en que se escribió y que fue premiado, ¿no? A lo mejor el cuento de Oversteering creo que es el que tiene ha nacido algún ligero ajuste, pero no sé, realmente no había no hubo tanto problema, ¿no? Con los cuentos como estaban, pero es muy divertido, por otro lado, leerse a uno mismo 10 años atrás, ¿no? ¿Qué estaba escribiendo yo hacía 10 años y cómo lo hice? Y ahora, para pasarle los ojos con miras ya a la publicación, qué tanto puede uno tocar o no, ¿no? Qué tanto uno puede fingir que altere ese pasado. Es que fíjate que ese cuento tiene esa desazón y esa vigencia, ¿no? Como de los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que ese ambiente apocalíptico nos ha ido pisando los talones desde hace un año. Bueno, a cada quien en diferentes momentos de su vida, ¿no? Siente como que esta vorágine de terrores, pero creo que de manera colectiva nos ha ido pisando los talones desde el año pasado. Y ese espíritu se acentúa muchísimo cuando leemos este cuento en tiempos pandémicos. Nos transporta, nos traslada a esa desazón. Sí, sí se siente. Y además, lo repito, con una narración, con una prosa pulcra que tiene Luis Miguel. Me gustaría conocer algo más de las preguntas que tenías pendientes, Alfredo, porque pues, también todos tenemos muchas dudas. Sí, sí, sí. Además, bueno, voy a hacer aquí un comentario más. Para ir, el objetivo es ir aquí mostrando a Luis Miguel más para que tengan mucho más interés, ¿no? Pero incluso en el libro de Colisiones, hay un cuento que tiene también este tema un poco apocalíptico, ¿no? Que nunca me acuerdo cómo se llama, pero sé que tiene que ver con hormigas. No me sé el título, yo nunca me sé los títulos de nada de estos. Ahí Pero viene la plaga, ahí viene la tiene, plaga. ajá. Y el otro es también el de la oficina, que están en la antesala para conseguir un trabajo, que también es un tema que a Luis Miguel también le interesa, el asunto Godín.
que tampoco me acuerdo cómo se llama el cuento, pero bueno, es que yo presenté Tiempos colisiones. duros. Se llama Ajá, tiempos Tiempos duros. duros. Yo presenté colisiones hace como unos 10 años, 11 años también. Eh, y a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Es como para los que están buscando temas de tesis, hay todo una estructura a lo mejor en el cerebro, ¿no? Entonces, a mí me interesa también que nos platican, ¿no? De lo que hemos comentado, pero que sí nos cuentes un poco cómo es este asunto, insisto, en lo del título, ¿no? Porque, por ejemplo, en el libro anterior a el de Alan Bruce, que también lo habíamos platicado brevemente, es un libro eh, en el que prácticamente se lanza el, esta parte de feo, fuerte y formal del hombre al mundo, ¿no? Entonces es muy interesante y muy valiente, por no decir otra cosa, de Luis Miguel aventar cuentos como los lanzó ahí, ¿no? Y en el de Colisiones, que estas son las distancias que hay con Johnny May y que me parece muy importante y muy interesante, que aunque los dos los pueden leer y son libros bastante eh, que se soportan en sí mismos, van a ver cómo los temas, en la forma en que son tratados en este libro, a diferencia de En Colisiones, cambia la visión, cambia la postura del autor, ¿no? Es muy interesante cómo eh, cómo ahora va con más tiento y En Colisiones no se lanza con todas, ¿no? O sea, no tiene paciencia y es muy interesante el cambio porque la narración cambia, las oraciones son muy diferentes, ¿no? Aquí le vamos a aprovechar el comercial. Si ustedes buscan el libro de Colisiones de Luis Miguel en internet, lo pueden descargar en PDF, lo tiene la Universidad de Guadalajara, lo tiene para descarga gratuita, ¿no? Entonces, ese es un muy buen, si ustedes no conocen a Luis Miguel, pueden bajar el libro y realmente interesarse. Y aquí no hemos mencionado muchos, yo creo que ya no hay ejemplares, pero el otro es Bartolomé, que también es parte, creo yo, de Johnny May, podría ser parte del libro, ¿no? Pero bueno, yo hubiera sido muy grande el libro, creo yo. Pero es parte prácticamente de este libro. Yo no sé si lo escribiste en ese tiempo, no lo recuerdo, pero es estos mismos personajes, me parece, ¿no? Que a ver si nos puedes platicar, entonces ya voy a dejar de hablar para que nos cuentes un poco del título y todo esto, ¿no? Gracias, gracias. Qué bueno que mencionas Bartolomé, porque sí, efectivamente lo escribí durante el mismo periodo. Entonces, de hecho tiene, creo que desgraciadamente, mira, tan no hay ejemplares que el que yo tenía ya no sé dónde está o si lo regalé. Pero era también un cuento que escribí durante ese momento, nada más que es una narración un poquito más larga, son 35 o 37 páginas por allí. Me gusta mucho la narración de mediano y largo aliento, la narración es que breve en este sentido, ¿no? Que pisa un poco los pies con la novela corta, con el relato de mediano aliento, un poco a lo Henry James, a lo Joseph Conrad. Me gusta mucho. Y me gusta esto que comentas, ¿no? De los temas que van cambiando. Esto que dices tú en algún momento, yo lo platiqué con algún otro colega que también estábamos ahí platicando ideas sobre escribir, ¿no? Y él me decía que se sentía como un surfista, ¿no? En cuanto ve la ola, salta. Y yo le decía, no, es que el surfista cuando va agarrando experiencia, la deja pasar. Eso es lo que hace la diferencia entre una persona con experiencia y una persona sin tanta experiencia. Y la imagen de la persona que hace surfing, ¿no? Pues el surfista, es muy clara. Tú ves la ola y en un libro como Colisiones, ¿no? O sea, es brincarle a todas, ¿no? Brincar y narrar a todas. Y cuando va pasando el tiempo, como que es tomar un poquito de pausa, pensar dos veces y pensar si la siguiente ola no es mejor o si el siguiente recurso no va a ser más adecuado. Entonces, por ahí van siendo las diferencias. Y sin embargo, hay muchos temas que se repiten. Tú comentaste de Batintín el Cantarrecio y Miguelito el Molinero, que es una especie de lectura o relectura del impacto de las lecturas cervantinas, ¿no? Y cómo la literatura evoluciona hacia otro tipo de cosas cuando pasa el tiempo, cuál es la experiencia del lector cuando se acerca a ello.
Y por otro lado, en el caso de Journeyman, cuando pasa un cuento como Overhearing, es el impacto no solo de la lectura, sino de la figura del intelectual, su desmoronamiento y también el mundo circundante, ¿no? Porque es una cosa que sí me interesa mucho, ¿no? Los personajes lectores en relación con su mundo circundante, que no estén así nada más con esas experiencias de lectura completamente inmersas dentro de sí, sino que tengan también, que tenga como lo tiene la lectura muchas veces, ¿no? Una repercusión en lo que está ocurriendo alrededor de uno, ¿no? Pero sí, no sé, quizás ahorita que estabas comentando eso del otro cuento de tiempos duros en colisiones y que también tiene unas repercusiones temáticas con lo que está pasando en Journeyman, que son cuentos sobre, no quisiera decir que todos son de tono godín, pero hay algunos cuentos que en efecto son personas que están atrapadas en este tipo de situaciones cotidianas. Uno es un oficinista, bueno, dos son oficinistas realmente, uno es una persona que está haciendo un trabajo de posgrado, otro es una persona que es un R1, un residente de medicina, todos son personajes que están ligeramente como atorados en esta medianía, ¿no? El libro, de hecho, y voy a leer la aclaración, la nota aclaratoria del título que comentaba Alfredo, dice, Journeyman en boxeo es aquel peleador que ha estado en el negocio suficiente tiempo como para desarrollar alguna habilidad, pero que nunca será un aspirante serio al título. Ellos engrosan los récords de las jóvenes promesas, son escalones, son los obreros eficientes e invisibles de una enorme maquinaria. Al igual que algunos de los habitantes de este libro, son mayormente olvidables, aunque no por ello dejan de ser testigos o protagonistas del asombro y la crueldad. Me interesaba esto como una estética general del libro, ¿no? O sea, estas personas que están allí, pero que a veces y lo voy a decir en primera persona, somos invisibles, porque yo me pasé horas y horas en oficina, y parece que son irrelevantes de cierto modo hasta que te das cuenta de que de cierta manera también somos o fuimos la gente que mantiene el mundo girando con eficiencia, porque eso hacemos los que nos ponemos en las oficinas durante un buen rato. Eh, y no porque un trabajo parezca menos visible, deja de ponerte en una posición a veces de esto, de testigo, ¿no? De asombro, de estar allí en primera fila de algo que ocurre o de algo que te ocurre, ¿no? O que ocurre justo al lado tuyo, ¿no? Lo curioso del título sí es cierto, ¿no? Lo que dice Alfredo, ¿no? Que es un título muy de jerga específica, muy de jerga específica, pero me gustan las jergas específicas, tienen su encanto, ¿no? Una palabra como esta. Hay gente en español que le llama a los boxeadores o a los artistas marciales que cumplen estas funciones, chambeadores. Entonces es ligeramente menos poético o ligeramente menos eufónico, quizás, que Journeyman, ¿no? Porque también tiene una cosa como esta intento de traducción, ¿no? Journey, ¿no? La jornada, journeyman, el jornalero, ¿no? El que trabaja por ese aspecto reducido, ¿no? Pero de nuevo, como te insisto, están en posición de estar, de asombrarse, ¿no? Sobre todo eso me interesa, la contraposición de estos personajes que podrían ser más o menos intrascendentes, pero que al ponerlos en un grupo de un montón de situaciones o impensables o casi fantásticas o extremas, llegan a lo que hace la estética completa del libro. Y lo manejas muy bien, fíjate que eso es muy notorio y muy interesante. Traes a personas, al principio lo adviertes, que son personajes olvidables, bueno, como lo somos todos, ¿no? Pero la manera en la que los retratas dentro de su infierno cotidiano, que a veces así se vuelve, ¿no? La vida, en un infierno, la propia cotidianidad, entonces nos das cuenta, rindes cuenta de cómo los problemas pueden escalar y cómo pueden trastornar la vida. Yo recuerdo muy especialmente en este libro el cuento Cómo crujen los insectos al morir y cómo te lleva de una emoción a otra. Es un cuento que te atrapa, como todos, que te atrapan desde la primera frase, pero que te muestra así al natural y lo crudo, la condición humana y lo que pensamos y cómo nos vamos transformando. Tus personajes son así, o sea, tienen esa profundidad y esa redondez
¿no? Que te permite que toda nuestra lectura sea muy disfrutable. Pero bueno, el tiempo se nos está acabando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y para cerrar, a mí me gustaría que en muy pocas palabras dijéramos cada uno de nosotros qué es lo que el público va a encontrar en este libro. Entonces, bueno, me gustaría comenzar con Luis Miguel o Alfredo y pues al último yo, para cerrar. Luis Miguel, ¿qué encontraría el público en este libro? Al público que le interesa el cuento va a encontrar variedad y espero va a encontrar asombro. Eso sería lo que a mí me encantaría que encontrar el libro, la gente que se acerca al libro aquí. Variedad y asombro, ¿no? Muy bien. Alfredo. Yo creo que son eh, cuentos que van a recordar, ¿no? Que cuando uno ve el título recuerda muy bien de qué es la historia, ¿no? Eso es lo más importante, yo creo, en casi cualquier libro de cuentos, que uno lee el título y sabe de qué se trató, ¿no? Y en este caso creo que lo cumple sin problema. Bueno, no se aprendan los títulos de los cuentos, pero los pueden revisar en el libro y se acuerdan de cuentos, ¿no? Eso es una gran ventaja. Pero bueno, ojalá que se acerquen al libro. Claro, yo creo que van a encontrar cuentos que los atrapan, que comienzas a leer y no te sueltan hasta que sabes cómo se resuelve, cuentos tensos, historias pues como muy cotidianas, pero con personajes creíbles. Es un libro muy sólido y muy disfrutable, aun cuando conociéramos el final. Pues bueno, no me resta más que agradecerles esta sabrosa charla que hemos tenido. Siempre nos quedamos como con ganas de seguir, pero bueno, también por respeto al tiempo de nuestros espectadores, vamos a dejarlo por aquí. Los dejamos picados con un poco de curiosidad, espero que se den la oportunidad de leer este libro. Acá en los comentarios estamos dejando los links donde pueden ustedes adquirirlo. Ya nos decía Luis Miguel, existe la versión impresa y también la versión digital. Así que hay para todos los gustos. Muchachos, muchas gracias por el tiempo que se han tomado para hacer esta presentación. Gracias a ustedes que han estado siguiendo nuestra transmisión. Los invitamos para que lean este libro de Luis Miguel Estrada Orozco, Journeyman, que ya está disponible para sorprendernos a todos. Muchas gracias y hasta pronto.